Bien, para hablar de funciones trigonométricas, antes de eso, vamos a resolver este ejemplo, que al resolver este tipo de ejemplos es lo que nos va a llevar a hablar de funciones trigonométricas. Entonces tenemos este ejemplo que nos pide hallar todos los valores de teta, tal que el seno de teta es igual a raíz de 3. Si nosotros nos vamos al círculo unitario, podemos ver que el ángulo que cumple que su coordenada en y sea igual a raíz de 3 sobre 2, ¿cuál sería? Pi tercios. ¿Y quién más? Bisextos. La coordenada en y, chicos, recuerden, el seno. 2 pi tercios. Pi tercios y 2 pi tercios. Los dos tienen su coordenada en y o el seno igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces vamos a dejarlos aquí referenciados para que lo puedan tener bien en los apuntes. Bueno, pi tercios y 2 pi tercios. Muy bien. Bueno, hasta el momento tenemos dos ángulos que están en el círculo unitario, tal que cumplen que el seno de cada uno de ellos es igual a raíz de 3 sobre 2. ¿Qué va a pasar? Que nosotros sabemos que, por ejemplo, si tenemos el ángulo raíz de 3, pi sobre 3, sabemos que el seno es raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Eso ocurre para este ángulo que es de pi tercios. Pero lo que va a pasar es que si damos una vuelta más, vamos a tener otro ángulo que va a ser pi tercios más 2pi. Y ese ángulo también cumple que el seno de ese ángulo es raíz de 3 sobre 2. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los ángulos que sean coterminales con pi tercios también cumplen que el seno del ángulo es raíz de 3 sobre 2. Esto tiene mucho que ver con estas propiedades que vimos acá. Si tenemos el seno de un ángulo, ese va a ser igual también al seno de todos los ángulos coterminales a él. Entonces, no solamente el seno va a ser pi tercios y 2 pi tercios, sino también todos los ángulos coterminales a ellos dos. Así que, en este caso, todos los posibles valores de teta que satisfacen la ecuación
son, ¿cuál ecuación? Pues la que tenemos arriba, seno de teta igual a raíz de 3 sobre 2. Son, entonces tenemos dos opciones. Pi tercios, sí, pi tercios más todos los ángulos coterminales a él, que se expresan como n por 2pi. Miren que acá le estamos sumando o restando vueltas. Y la otra opción sería 2pi tercios, tomando todos los ángulos coterminales también, donde n es cualquier entero. Esa sería la respuesta. Entonces hay muchos ángulos infinitos que tienen la coordenada en y igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces recordemos que esto acá nos está mostrando es la coordenada en y, que es raíz de 3 sobre 2. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta con este concepto? No. Bien. Bueno, en ese mismo orden de ideas vamos a hacer otro ejemplo. Y aquí voy a dar 2 puntos de bono a los que me digan en el círculo unitario quiénes son los ángulos que cumplen, que tal que el coseno de esos dos ángulos sea negativos medio. 2pi3 es 1. 2pi3 Y 4pi3. Dios. Bueno, esto sería 2pi tercios, lo tendríamos por acá, dibujémoslo acá mejor de una vez. Y 4pi tercios sería por acá, ¿verdad? ¿Será que sí? Vamos a verificar. Un poco más abajo. Ah, sí, 4pi tercios y 2pi tercios, muy bien. Un poco más abajo. ¿Quién fue el que habló? Perdón. Marcos. Marcos, muy bien. 2 puntos de bono para el examen. Listo. Entonces, este corresponde al ángulo 2pi tercios y 4pi tercios. Y lo que tienen en particular es que los dos, bueno, además de ser simétricos, cumplen que su coseno o su coordenada en x es igual a negativos medio. Así que, otra vez, vamos a escribir la misma charla. Y basta con identificar en el ángulo, en el círculo unitario, quiénes son esos dos ángulos y pues tomar todos los que sean coterminales a ellos, simplemente sumándole 2pi por n. Así que aquí serían los ángulos que cumplen la ecuación de que el coseno sea igual a negativos medio. ¿Cómo quedaría aquí, Marcos? 2pi3 más n 2pi. ¿Sí? Y el otro sería 4pi3 tercios más n2pi. Con n entero. Miren que n puede ser tanto positivo como negativo.
ya que podemos sumar vueltas o restar vueltas. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? No. Listo. Entonces, vemos que para solucionar este tipo de ecuaciones nos van a salir infinitos resultados, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Para definir una función inversa, pues nosotros vamos a necesitar o vamos a requerir que esa respuesta sea única. Así que lo que vamos a hacer es restringir nuestro dominio. Entonces, por ejemplo, para la función coseno, nosotros tenemos lo siguiente. La función coseno tiene una gráfica de este estilo, ¿verdad? Ustedes recuerdan que se requiere de una función para que sea invertible. No sé si llegaron a ver eso de precálculo 1. Bueno, acá vamos a estar hablando de la función seno, entonces voy a dibujar mejor la función seno. Resulta que para que una función sea invertible, tiene que ser 1 a 1. ¿Qué significa que sea 1 a 1? Bueno, o de pronto más gráficamente, ella tiene que pasar la prueba de la línea horizontal. Entonces, si tenemos aquí, por ejemplo, la función seno, gráficamente ella sería de esta forma, un ciclo básico, ¿no? Ella, ustedes saben que es periódica. La función seno es periódica. Entonces, esto es lo que va a pasar. Cuando nosotros apliquemos la prueba de la línea horizontal, pues vamos a tener lo siguiente. Al dibujar una línea horizontal encima de nuestra gráfica, ella va a tocar la función en más de un punto. ¿Sí? Entonces, van a ver algunos puntos de intersección entre una recta horizontal y nuestra función. Y cuando esto pasa, cuando es más de un punto en alguna parte de la función no es invertible. La función no es invertible, pero sabemos que para que una función sea invertible, nosotros podemos prácticamente recortar nuestro dominio o restringir nuestro dominio para que al trazar una línea horizontal sí pueda ser invertible o para trazar la línea horizontal solo toque en un punto siempre. Ahora, tenemos esta función seno, así que tendríamos que tomar solamente una porción de nuestro dominio. No sabemos aún cuál, pero deberíamos tomar una porción de nuestro dominio para que esa función sea invertible, es decir, para que cualquier línea horizontal que tracemos toque solamente un punto. Por ejemplo, ¿qué pasa si restringimos nuestro dominio solamente? Aquí sabemos que acá tenemos de 0 a 2pi, que sería hasta el final del ciclo de la función seno. Si nosotros nos restringimos en este pedazo, miren que ahí la línea verde sigue tocando 2 puntos.
entonces no nos sirve. Pero si nosotros tomamos esta franja, la función que tenemos adentro, para cualquier línea horizontal que yo trace, siempre se va a tocar en un solo punto. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros vamos a restringir nuestra función seno. ¿Qué punto serían acá? Entonces, esto es pi y este puntico de acá es pi medios. Esto es pi y este puntico de acá es pi medios negativo, ¿no? Entonces ya sabemos que nos funcionó muy bien haber restringido la función en este espacio. Lo vamos a dibujar aquí de nuevo. Entonces vamos a dibujar nuestra función seno desde negativo pi medios hasta pi medios. Si vemos aquí, esa función desde negativo pi medios hasta pi medios tiene esta forma, esta curvita. Entonces la vamos a dibujar acá. Así. Ya pude recortar mi dominio y ya pude obtener solamente una porción de mi función seno, ¿no? ¿Qué pasa con esta función o con esta gráfica? Que si nos fijamos bien, si trazamos una línea horizontal, estamos tocando en un solo punto. Y eso va a pasar en todo lugar. Si lo hago acá, también estamos tocando nuestra función en un solo punto. Para cualquier línea que tracemos, siempre vamos a tocar en un solo punto. Como cualquier línea horizontal toca la función en un solo punto, entonces la función es invertible. Pero cuando fue invertible, miren que no siempre fue invertible, al principio no lo era. ¿Qué tuvimos que hacer? De aquí para acá, restringir el dominio. O sea, los valores de x, que en este caso x es el ángulo, ¿no? El ángulo teta, y esto acá es seno de teta. Entonces, esta función es invertible si teta está en el intervalo negativo pi medios, pi medios. Bien, esa es la única forma de que sea invertible, restringiendo nuestro dominio. Así podemos definir la función seno inverso, donde para calcular, bueno, para definir la función seno inverso, básicamente estamos buscando lo mismo que buscamos en este ejemplo, un ángulo tal que su coseno sea negativo en medio, pero ya no nos van a dar infinitos resultados, sino que la idea es que nos dé un resultado único. Por ejemplo, si aquí yo les digo, bueno, no, todavía no vamos para acá. Entonces el seno inverso se define como un valor entre negativo 1 y 1. Miren que esta función de acá sigue estando entre negativo 1 y 1. Sí, porque lo que hicimos fue recortarla así, pero de todas formas esta función va todavía entre negativo 1 y 1. Entonces la función seno se define como si
U es un valor que está entre negativo 1 y 1, el seno inverso, que se denota así, es un ángulo entre negativo pi medios y pi medios, cuyo seno es U. Es decir, que nosotros vamos a tener algo de esta forma. Seno a la menos 1 de U va a ser igual a un ángulo donde ese ángulo está entre negativo pi medios y pi medios. Tal que seno de ese ángulo es igual a U. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Lo que hay que recordar es que ese ángulo que estamos buscando va a estar entre negativo pi medios y pi medios, ¿no? Entonces, nosotros, si el ángulo va a estar entre negativo pi medios y pi medios, ¿en qué cuadrante creen que va a estar el ángulo? El cuadrante 3 y 2. 3 y 2. Bueno, acá, si el ángulo está entre negativo pi medios y pi medios, ¿quién es negativo pi medios? Pues recuerden que negativo pi medios sería este ángulo de acá, negativo pi medios. O sea que el ángulo va a estar o va a ser cualquiera de estos. Y si el ángulo está entre 0 y pi medios, pues va a ser cualquiera de estos. O sea que negativo pi medios y pi medios sería primer y cuarto cuadrante. Entonces ya lo vamos a poner acá. O sea que vamos a estar ubicados en este espacio. Entonces recordemos que esto de aquí es pi medios y este ángulo de acá corresponde a negativo pi medios. Si queremos que el ángulo esté ahí, pues vamos a estar ubicados en esta región, que corresponde a cuadrante 1 y cuadrante 4. ¿Esa parte les quedó clara, chicos? Sí. Sí. Listo. Bueno, ya vamos a ver entonces un ejemplo para ver eso, cómo es que se aplica. Para el primer ejemplo, tenemos que buscar seno a la menos 1 de raíz de 3 sobre 2. Recordemos que eso, en otras palabras, o sea, siempre que ustedes tengan un seno a la menos 1, coseno a la menos 1, cualquier cosa a la menos 1, recuerden que esto es un ángulo, o sea, estamos buscando un ángulo. ¿Un ángulo que qué? Entonces, esto escrito de otra forma sería como un ángulo tal que al aplicarle la función seno, el resultado sea raíz de 3 sobre 2. Esas dos expresiones que yo acabo de escribir son equivalentes. Y lo que pasa es que ahora esto que escribí es más fácil de trabajar o de pronto ya lo conocemos. Esto ya es conocido.
Entonces tenemos que buscar un ángulo en el círculo unitario, pero sabemos que vamos a estar ¿en dónde? En el cuadrante 1 o en el cuadrante 4. Y tenemos que buscar ese ángulo tal que el seno sea raíz de 3 sobre 2. ¿Quién sería ese ángulo? Pi tercio. Pi tercios, muy bien. Muy bien, pi tercios. Es decir, que aquí directamente ya podemos decir que el ángulo es igual a pi tercios. Como aquí ya estamos en la función inversa del seno, no le vamos a sumar los ángulos coterminales, o sea, no le vamos a sumar 2pi por n. Porque recuerden que para el seno a la menos 1, para el ángulo seno a la menos 1, el resultado debe ser único. Sí, por eso nos restringimos solamente al primer y cuarto cuadrante. Y no le vamos a sumar ningún ángulo coterminal, porque o si no, no sería un ángulo entre menos pi medios y pi medios. Recuerden que ese ángulo debe estar, el ángulo que encontramos debe estar entre negativo pi medios y pi medios. Ya sabemos por qué es que tiene que estar ahí, ¿cierto? Porque hicimos una restricción del dominio para que existiera la función inversa. Bueno, ahora para el siguiente ejemplo, igual. Recordemos que estamos buscando un ángulo que lo llamamos θ y esto escrito en otras palabras. Bueno, por ahí ya nos dieron la respuesta. Tenemos que buscar el ángulo tal que al aplicarle el seno sea negativo 1/2. Ahora yo te pregunto algo, José, ¿será que 11 pi sextos está entre negativo pi medios y pi medios? ¿Qué creen, chicos? ¿Será que 11 pi sextos? Por aquí ya José nos dio una respuesta que sí es 11 pi sextos, pero, muy bien. Miren que 11 pi sextos, si ustedes lo buscan en una calculadora, eso es mayor. Bueno, eso no está entre negativo pi medios y pi medios. ¿Cómo lo pueden ver? Pues en una calculadora. Entonces, 11 pi sextos, 11 pi sextos, si hacemos eso, nos da que es 5. Aproximadamente 5.75. Y si calculamos negativo pi medios y pi medios, esto es aproximadamente negativo 1.57 y pi medios sería 1.57. O sea que nuestro ángulo debe estar entre estos dos valores, en el intervalo negativo 1.57 y 1.57. 11 pi sextos, miren que nos da 5, o sea que no está en el intervalo. No está. Entonces, por ahí José nos dice que usemos más bien el ángulo negativo que hay aquí.
que este corresponde al ángulo negativo pi sextos. Muy bien. Y negativo pi sextos sí es un ángulo que está entre pi medios, entre negativo pi medios y pi medios. Así que de acá podemos concluir algo. Cuando estamos hablando de la función seno, los del primer cuadrante los podemos tomar positivos, como aparecen ahí, pi tercios, pi cuartos, pi sextos, y cuando ya estemos en el cuarto cuadrante, no los vamos a tomar tal cual, sino que los vamos a tomar como ángulos negativos, que pues sabemos que son estos mismos, pero con diferente signo. ¿Hay alguna pregunta con eso? Entonces aquí tenemos pi sextos, pi cuartos y pi tercios. Pi sextos, pi cuartos, pi tercios, y de forma simétrica tenemos negativo pi sextos, negativo pi cuartos y negativo pi tercios, y luego negativo pi medios. Esa sería la forma correcta de buscar ese ángulo. Bueno, y el último ejemplo, seno a la menos 1 de 0, ¿cuánto nos da? 0. Vamos a ver. 0, ¿verdad? Muy bien. O sea que teta es igual a 0. Bien, esta sería la forma correcta de resolver ese tipo de ejercicios con funciones inversas. Ahora, bueno, entonces aquí vamos a graficar nuestra función seno, que sabemos, según la gráfica que construimos anteriormente, va de negativo pi medios a pi medios. Y el rango sería desde negativo 1 hasta 1. La gráfica nos quedaba de esta forma. Así, ¿verdad? Esta es la función seno de teta. Y ahora vamos a graficar la función seno a la menos 1 de teta. ¿Sí recuerdan cómo se grafica una función inversa? Bueno, si no, lo que vamos a hacer es graficar la función original, o sí, la función seno, pero lo que vamos a hacer es dibujar la recta diagonal, que es, a ver, es la recta y igual a x, y vamos a reflejar esa función como si esa línea verde fuera un espejo. Si eso es un espejo, miren que al reflejar la parte de arriba sobre esa recta nos va a quedar algo así, y al reflejar la parte de abajo nos quedaría algo de ese estilo. Así que la gráfica no la voy a dejar ahí encima para no confundirnos, sino que ya sabemos qué comportamiento va a tener, como esta curvita. Bueno, creo que aquí la podemos mover. Así. Y así. Y ahora lo que sí va a cambiar son los puntos, los ejes, ¿no? No van a ser los mismos,
sino que aquí ya la función iría desde negativo 1 hasta 1, positivo, y los ejes en Y irían desde negativo pi medios hasta pi medios positivo. Esa sería la forma de graficar el seno inverso. Bien. Listo. ¿Qué dominio y qué rango tiene nuestra función seno inverso? Por 2 puntos de Bono. El dominio es de negativo 1 a 1, ¿Sí? ¿Y el rango? de negativo pi medio a pi medio. Muy bien. Ese sería el dominio y rango. Sabemos que esa función ya no va de menos infinito a infinito como la función original, sino que la función seno inverso es solamente esta pequeñita que tenemos en azul. Esa función pequeñita y restringida es la función seno inverso. Ella no va más allá, ella no crece más, ni es periódica, ni nada por el estilo. Ella es así, pequeñita. Hay dos propiedades que se cumplen, que son estas. Es cuando aplicamos seno de seno a la menos 1 de algún valor y ese valor está entre negativo 1 y 1. Si ese valor está entre negativo 1 y 1, pasa que pareciera como si estos dos términos se cancelaran y el resultado fuera la misma x. Y de forma invertida, se cumple que si el valor que está aquí es un valor entre negativo pi medios y pi medios, otra vez estos dos términos entre comillas se cancelan y tenemos que el valor o el resultado de todo esto es el mismo valor que tenemos allá adentro. Esto ya lo vamos a ver con un ejemplo. Bueno, entonces tenemos los siguientes problemas y nos piden calcular los valores de estas expresiones. Entonces, lo primero, antes de ponernos a solucionar cualquier cosa, lo primero que vamos a hacer es identificar si alguno de ellos cumplen las dos propiedades que tenemos arriba. Bueno, ¿será que 0.7149? Entonces, miren, acá cuál es el orden de las cosas. Primero tenemos seno y luego seno a la menos 1. Esa estructura corresponde a la segunda propiedad. Vamos a ver si realmente el valor que está dentro está entre negativo 1 y 1. Como en este caso, 0.71 sí está entre negativo 1 y 1, pues el resultado de toda esa expresión va a ser el mismo, 0.7149. Bien, para el segundo caso, pues tenemos la estructura al contrario, seno a la menos 1, seno, seno a la menos 1 y seno. ¿Qué debemos ver? Debemos ver si este valor está entre negativo pi medios y pi medios. ¿Será que sí está entre negativo pi medios y pi medios? ¿Sí? Ahí dice pi quinto o pi tercio. Pi quintos. Pues sí, cierto, porque pi quintos es una porción más pequeña que pi medios, o sea que sí está entre negativo pi medios y pi medios. Entonces, esto de acá sería igual a pi quintos.
Bueno, ¿qué pasa con 7 pi sextos? ¿Será que 7 pi sextos está también entre pi medios, entre negativo pi medios y pi medios? No, No, ¿cierto? Porque para empezar, 7 pi sextos es un poquito más grande que pi. Como no está, pues la propiedad no aplica. No aplica, pero no significa que esto no tenga solución. ¿Listo? Entonces la propiedad no aplica. Pero no significa que no tenga solución. Eso lo podemos resolver, ¿no? ¿Cuál sería el seno de 7 pi sextos? Entonces vamos a resolver de adentro hacia afuera. negativo 1/2. Entonces tenemos seno a la menos 1. ¿De quién? Negativo 1/2. Sí, Muy bien. Entonces 7 pi sextos está por aquí. Y el seno es negativo 1/2. Negativo 1/2. Y bueno, el seno a la menos 1 de negativo 1/2. ¿Quién sería? Entonces recordemos que aquí estamos buscando un ángulo tal que seno del ángulo sea igual a negativo 1/2. Y este ángulo debe estar entre negativo pi medios y pi medios. ¿Quién sería ese ángulo? lo pusieron en chat, pero negativo pi sexto. Negativo pi sextos, a ver. Muy bien. Recuerden que ya cuando calculen seno a la menos 1 debemos estar aquí ubicados. Solo para el seno a la menos 1. Para calcular este seno, sí pueden hacer uso de todo el círculo, pero para el seno a la menos 1, solamente cuadrante 1 y cuadrante 4. Es decir, que seno a la menos 1 de negativo 1, negativo 1/2 sería negativo pi sextos. Pi sextos. Entonces la propiedad no aplica, pero no significa que no se pueda desarrollar. Ah, sí, muy bien, José. Negativo pi sextos. Bueno, ahora este sería un caso similar, ¿cierto? Tendríamos que mirar si la propiedad aplica primero que todo. Entonces tenemos seno a la menos 1 y seno. Es parecido a todos los que tenemos acá. Entonces tenemos que ver si este ángulo está entre... ¿Entre quién? Entre pi medio y negativo. Ajá. Ajá, muy bien. ¿Será que sí está? 207 grados está entre negativo pi medios y pi medios. No, No, ¿cierto? Tendría que ser un ángulo entre menos 90 grados y 90 grados. Como no está, pues vamos a ir solucionando eso de ahí. Entonces tenemos seno a la menos 1 de 207, del seno de 207 grados. ¿Quién sería el seno de 207 grados? La propiedad no aplica y 207 grados, ¿será que sí está aquí? No, No, no está. Bueno, como no es algo del círculo unitario, pues tendríamos que hacerlo con calculadora. Entonces, creo que ahorita no vamos a ponernos a usar calculadora. Entonces vamos a decir que la propiedad no aplica, pero sí tiene solución. Lo que pasa es que no está en el círculo
unitario. Bueno, o sea, sí está, pero en el círculo unitario conocido, o no es un ángulo conocido, voy a ponerle mejor porque se presta para confusiones. No es un ángulo conocido o estándar. Cuando eso pasa, pues hay que usar calculadora. ¿Listo? Entonces sería el mismo proceso que hicimos aquí arriba, pero esto de aquí, esta parte de aquí, nos va a dar algo como con decimales o algo por el estilo. O sea, como no es estándar, entonces para este ejemplo vamos a decir que no aplica y tendríamos que hacerlo con una calculadora. Bueno, la función coseno se trabaja pues de la misma forma. Ya sabemos que vamos a tener que restringir nuestro dominio. Si miramos la gráfica de la función coseno, ¿dónde está eso? Por acá. Si miramos la gráfica de la función coseno, no, eso es 5.4. No la voy a volver a dibujar y hacer la misma construcción porque pues nos tardaríamos mucho. Pero si miramos la función coseno, ella también es periódica. Si también trazamos una línea horizontal, va a tocar varios puntos. Entonces la única forma de que no toque varios puntos a la vez sería restringir nuestro dominio. Pero si nos damos cuenta, para restringir el dominio no estamos tomando un ciclo, sino que prácticamente estamos tomando como la mitad de un ciclo. ¿Por qué? Porque si tomamos el ciclo entero, que es de 0 a 2pi, y trazamos una línea horizontal, estamos tocando nuestro ciclo o nuestra función en 2 puntos. Entonces, tanto para la función seno como para la función coseno, vamos a tomar la mitad del ciclo, donde la función coseno restringida de 0 a pi va a tener el comportamiento que describe esta curvita. Entonces, hay muchas formas de restringir nuestros dominios, pero lo importante es que al restringirlo sea invertible. Entonces, podríamos, por ejemplo, restringirla acá también. Miren que esta función de acá también cumple que cualquier línea horizontal solamente la toca en un solo punto, pero no tomamos esa parte porque aquí estamos ya trabajando con ángulos negativos. Entonces, para evitarnos esos ángulos negativos, mejor vamos a tomar la parte derecha, que serían los ángulos que van de 0 a pi. Entonces, es por eso que la función ya queda restringida con los ángulos que van de 0 a pi. Y sabemos bien que cuando calculamos el coseno a la menos 1 de u, esto es un ángulo tal que el coseno del ángulo es igual a u. Miren que estamos pasando de un coseno a la menos 1 a un coseno. Esto es porque esto ya lo sabemos manipular muy bien con nuestro círculo unitario. Y de nuevo, si estamos hablando de que nuestra función está restringida para los ángulos que van de 0 a pi, ¿en qué cuadrantes vamos a estar? Uno y 2, muy bien, José. Entonces, si estamos de 0 a pi, vamos a trabajar con cuadrante 1 y 2. Listo, vamos a trabajar algunos ejemplos. Aquí tenemos que coseno a la menos 1 de raíz de 3 sobre 2. Esto es igual
a un ángulo tal que el coseno del ángulo es igual a raíz de 3 sobre 2. ¿Qué ángulo sería? ¿Quién sería el ángulo teta? Pi sexto. Pi sextos. Muy bien. Ya que nuestro ángulo es pi sextos. Listo. Bueno, ahora ustedes me van a decir cuánto les da el problema B y el problema C. El primero no sería 2 pi tercio. Vamos a ver. Coseno de teta es igual a negativo 1/2. ¿Cuánto dijiste? 2 pi tercio. 2 pi tercios. Muy bien. Negativo 1/2. Bien. Y el último. Oh, Por ahí José dijo que pi medios. ¿Será que sí? Entonces, el coseno de teta es igual a 0. Y el único que cumple eso es pi medios. Recuerden que aquí solamente estamos en estos dos cuadrantes. Muy bien, José. Bien, está súper sencillo trabajar con esta función inversa, ¿no? Otra vez vamos a hacer la construcción pues de nuestra función. Yo ya les había mostrado aquí que íbamos a restringir nuestro dominio de 0 a pi para tomar la mitad de este ciclo y que cualquier línea horizontal solamente toque un punto. Entonces, miren el comportamiento que va a tener. Va a ir de 0 a pi y va a ir de negativo 1 hasta 1. Eso es lo que vamos a ir a dibujar acá. Para poder dibujar la función coseno inverso. Entonces, a partir del coseno vamos a dibujar coseno inverso. Esto va de 0 a pi. Y otra vez, a ver, la función es así. Uy. Esta sería nuestra función coseno del ángulo y el ángulo solamente va de 0 a pi. Ahora vamos a dibujar la función coseno a la menos 1 del ángulo. Bueno, esto sería acá el valor, lo que decimos como U. Listo, entonces vamos a graficar esto. Ya sabemos que es haciendo una reflexión con la línea diagonal, que es la que pasa justo por el medio. Y bueno, si hacemos la reflexión, miremos cómo nos va a quedar. Entonces la reflexión, al hacerla, si reflejamos esto de acá, nos va a quedar como algo así.
así. Y si reflejamos lo rosado, como si fuera un espejo, nos va a quedar más o menos de esta forma. Sí, creo que ahí se puede ver más o menos la reflexión. Entonces, esta gráfica nos la vamos a llevar para el otro plano cartesiano. Así. Y sabemos que nuestra función va a ir. La voy a dibujar aquí más bonita para que puedan ver realmente cómo es el comportamiento. Entonces esta función va a ir de 0 a pi y va a estar desde -1 hasta 1. Y va a quedar de esta forma. Bueno, va a quedar más o menos así. Listo, entonces, ¿cuál sería el dominio y el rango para la función coseno inverso? El dominio sería de 0 a pi y el rango de -1 a 1. De coseno inverso, la que tenemos aquí a la derecha. Ah, el dominio es Ujú. de -1 a 1, Muy bien. ¿Y el rango? de 0 a pi. Muy bien. Y de nuevo se cumplen estas condiciones o estas propiedades. Ya sabemos más o menos cómo usarlas, ¿no? Tenemos que verificar si lo de adentro cumple esta condición. Si lo cumple, pues el valor va a ser el mismo. O sea, se va a cumplir esta igualdad y no hay necesidad de calcular primero un coseno a la -1 y luego el coseno de lo que nos dio, como tuvimos que hacerlo para algún ejemplo anteriormente. Bueno, ahora sí, verifiquemos lo mismo. Creo que estos ángulos son iguales a los anteriores. Entonces, este término de acá debemos verificar si está entre -1 y 1 para ver si cumple la propiedad. ¿Será que sí la cumple? Sí. Sí, ¿cierto? O sea que esto va a ser igual a 0.7149. El segundo ejemplo, ¿sí cumple alguna de esas dos propiedades? ¿Y cuál? La segunda. La segunda, muy bien, Ana. O sea que esto es igual a pi quintos. La tercera, Segunda. ¿sí cumple la segunda propiedad? 7 pi sextos está entre 0 y pi. No. No. No, ¿cierto? Miren que aquí ya la condición es diferente. No es entre pi medios, negativo pi medios y pi medios. Es entre 0 y pi. Este término no está entre 0 y pi, es un poquito más grande. La propiedad no aplica, pero no significa que no tenga solución. Entonces, ese sí lo vamos a hacer para ver más o menos cuál sería el procedimiento para realizar este tipo de ejercicios, que ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar esto de acá. Entonces ya sabemos que la propiedad no aplica. Y vamos a desarrollar esto de adentro hacia afuera. Es decir, que primero vamos a buscar quién es
el coseno de 7 pi sextos. ¿Quién es el coseno de 7 pi sextos? Negativo raíz de 3 sobre 2. Muy bien, José. Negativo raíz de 3 sobre 2. Y ahora, ¿cuál es el ángulo tal que su coseno? Entonces, ¿cuál es el ángulo tal que su coseno es igual a negativo raíz de 3 sobre 2? Negativo pi sextos. ¿Todos de acuerdo con negativo pi sextos? Sí. Sí. No sería Estamos... Sí, ¿quién habló por ahí? No sería, ay, no sé, 5 pi sexto. ¿Por qué? 5 pi sextos, dices. Sí, ¿Por qué crees que es este y no este? porque en coseno estamos en los primeros dos cuadrantes. Exacto. Y además, aquí nos dicen que debe dar negativo el coseno. Entonces, por eso, mira que el que me habían dicho antes, sí, se confundieron, el coseno es positivo. Y aquí es negativo como nos lo están pidiendo. Y además, para el coseno vamos a estar aquí ubicados en estos dos cuadrantes. Así que 5 pi sextos, muy bien. Entonces, por aquí al ladito yo lo hago, el procedimiento. Pero ya sabemos que este procedimiento es el que me está ayudando a obtener o a poder decir que la solución a esto es 5 pi sextos. ¿Listo? O sea, el resultado vamos así, pero este es un comentario por allá pequeñito que me va a ayudar a hacerlo de una forma más ordenada. Bueno, y por último tenemos este 287 grados. 287 grados no está entre 0 y pi, ¿cierto que no? No, no aplica. Eso no aplica. Y además 287 va a estar como por acá y tampoco está en el círculo unitario, bueno, en los ángulos conocidos. Entonces aquí tendríamos que usar calculadora, pero no lo vamos a hacer acá. Simplemente vamos a decir que la propiedad no aplica. Bien, vamos a definir ahora la función tangente inversa. Vamos a ir a la gráfica de la función tangente. La función tangente, como podemos ver, es periódica. Su dominio ya está en cierta forma restringido, ¿no? Ya tiene unos asíntotas. Hay valores que no puede tomar la tangente. Entonces, la idea es que de ahí debemos sacar una porción tal que esa porción, esa pequeña porción de la gráfica tangente sea invertible. ¿Será que ustedes me pueden decir cómo se debe restringir el dominio para que la tangente sea invertible? De negativo pi medio a pi medio. De negativo pi medios a pi medios. ¿Quién dijo eso? Ana. Ana, muy bien. Listo. Entonces vamos a tomar de negativo pi medios a pi medios esta función y para cualquier punto horizontal, recta horizontal que yo trace, siempre va a tocar en un solo punto. Es por eso que
la función tangente inversa va a estar restringida de negativo pi medios a pi medios, y como aquí la función no está tomando exactamente los valores, sino que ellas son asíntotas, entonces el intervalo, por esa razón, queda abierto, con los paréntesis abiertos. Bueno, acá me faltó una cosita. Y de nuevo, cuando calculemos, o sea, lo que estamos diciendo acá en esto en verde es que cuando calculemos tangente a la menos 1 de u, como tiene este menos 1, esto es igual a un ángulo. Estamos hablando de que esto es un ángulo. Un ángulo que lo vamos a llamar teta, y lo que tiene en particular es que tangente del ángulo va a ser igual a u. Y vamos a estar entre negativo pi medios y pi medios. ¿Qué cuadrantes serían? ¿En qué cuadrante estamos trabajando acá para calcular la tangente inversa? ¿En qué cuadrante estamos, en qué cuadrantes estamos para, si decimos que estamos entre negativo pi medios y pi medios? Bueno, José dice entre 1 y 4. Claro, ese es el mismo que estamos trabajando para el seno. Es el mismo. Entonces aquí vamos a estar entre negativo pi medios y pi medios. Y ya sabemos que aquí tenemos pi sextos, pi tercios, pi cuartos, pi tercios, pi cuartos y pi sextos. Y abajo tenemos sus negativos, negativo pi sextos, negativo pi cuartos y negativo pi tercios. Entonces estamos en esos dos cuadrantes. Bueno, ¿qué pasa con la tangente? Recordemos que la tangente es una fracción entre el seno y el coseno. O sea que nosotros tenemos que buscar un ángulo, cuando estemos calculando esto, estamos buscando un ángulo tal que su coordenada en Y sobre su coordenada en X sea igual a lo que tenemos aquí adentro. ¿Vamos bien? Bueno, vamos a hacer acá el ejemplo para poder entender lo que les estaba diciendo. Entonces, si tenemos tangente a la menos 1 de 1, recordemos que esto es un ángulo que llamamos teta, tal que tangente de teta es igual a 1. Y si tangente de teta es igual a 1, es porque ¿qué? Es porque el seno de teta sobre el coseno de teta es igual a 1. ¿Me pueden decir ustedes cuál es el ángulo tal que su coordenada en Y sobre su coordenada en X es igual a 1? Ya José lo dijo en el chat, pero pi cuarto. Muy bien los dos pi cuartos. Entonces, el ángulo es pi cuartos. Sí, porque sus dos coordenadas, es el único ángulo en el cuadrante que están esos dos cuadrantes con coordenadas iguales. Como tienen el mismo signo, pues va a dar positivo 1. Bueno, ¿cómo quedaría entonces el siguiente problema? Tangente a la menos 1 de negativo 1, perdón.
Muy parecido, ¿no? Que es la Sí. única diferencia del signo. Ajá. ¿Ya lo tienen? Negativo pi cuarto. Muy bien. Negativo pi cuartos. Muy bien. También tiene las dos coordenadas iguales para que nos dé 1, pero lo que hace que sea negativo es que hay uno que es negativo, que es la coordenada en y. Entonces nos da negativo 1. Y esto corresponde a negativo pi cuartos. Bueno, por último, tangente a la menos 1 de raíz de 3. ¿Quién sería este ángulo de acá? Tal que su tangente es raíz de 3. Pi sexto. Pi sextos. Entonces, si es pi sextos, es porque y sobre x es raíz de 3. Pi sextos, y sobre x. Miren qué pasa si hacemos y sobre x. Recuerden que estamos hablando de la tangente y sobre x. Y sobre x sería 1/2 sobre raíz de 3 sobre 2. Yo necesito que mi resultado sea raíz de 3. Si yo hago esta fracción, nos da, cancelamos los dos, nos da que esto es igual a 1 sobre raíz de 3. Entonces no me sirve. No me sirve porque quiero que me dé raíz de 3, no 1 sobre raíz de 3. Por ahí, Ana nos dice que pi tercios. Pi tercios, ¿será que sí? Y sobre x es igual a raíz de 3 sobre 2 sobre 1 sobre 2. Cancelamos estos dos y nos queda raíz de 3 sobre 1, que es raíz de 3. O sea que el ángulo correspondiente para eso sería pi tercios. Entonces el ángulo es pi tercios, porque voy a dejar acá el comentario, y sobre x es raíz de 3 sobre 2 sobre 1/2, que es raíz de 3. Ahí pongo como el cálculo que hicimos en el otro lado de las coordenadas. Entonces hay que hacer siempre ese cálculo para la tangente, así nos tardemos un poquito más. Uy. Bueno, vamos a trabajar estos dos últimos ejemplos. Entonces aquí no creo que no hay ninguna. Ah, sí, acá hay alguna propiedad. Otra vez vamos a graficar la función tangente. La original sabemos que va desde negativo pi medios hasta pi medios. Y esa gráfica tiene este comportamiento. Tiene este comportamiento más o menos así. Y si lo reflejamos, bueno, el rango para este caso, acá ustedes saben que ella sigue subiendo y sigue bajando. Si reflejamos esto, vamos a tener una gráfica más o menos de esta forma. ¿Cierto? Miren que ahí está reflejado sobre la línea verde. Entonces la vamos a mover para acá. No quedó tan bonita, pero pues la idea es que ver más o menos qué comportamiento tiene. Entonces la podemos dibujar un poco mejor. A ver.
más o menos así. Va a ser la función de tangente inversa de U, y aquí vamos a tener a U. U y tangente de U. Bien, entonces nuestro dominio, ¿quién sería? Para tangente inversa, ¿cuál sería el dominio? ¿Qué valores de X o de U podemos tomar? El dominio sería de negativo infinito a infinito. Muy bien. ¿Y el rango? No estoy segura, pero creo que es negativo pi medio a pi medio. Muy bien. Debe ser el mismo que tenemos aquí en X, solo que ahora lo llevamos a Y. Bien. Ahí como que los dos ejes se intercambian. Aquí teníamos todos los reales y aquí todos los reales. Y en X, pi medios y pi medios negativo, y aquí negativo pi medios y pi medios. Entonces el rango va a ser, bueno, acá hay que recordar que ese intervalo es abierto. Entonces es de negativo pi medios a pi medios. Ya habíamos visto por qué el intervalo era abierto, ¿no? Bien, ahora estas dos propiedades se cumplen para cuando tenemos tangente de tangente a la menos 1 o tangente a la menos 1 de tangente. Muy bien, José. Listo, entonces aquí la propiedad pues vuelve y cambia la condición. Si t es un real cualquiera, digamos que se va a cumplir esta ecuación, o sea que calcular tangente de tangente a la menos 1 de un valor t es el mismo t. Y la otra es que si el valor que tenemos aquí adentro está entre negativo pi medios y pi medios, sin tomarlos, miren que acá es estrictamente menor, pues calcular tangente de la menos 1 de tangente de un valor es el mismo valor. Aquí podemos ver que no va a estar definido esta función para un valor que esté por fuera de... No, mentira, no, ahí simplemente no se cumple la propiedad para los valores que están entre por fuera de negativo pi medios y pi medios. Para ver esto, pues vamos a trabajar estos dos ejemplos. Bueno, trabajamos estos dos ejemplos y terminamos la clase porque ya nos pasamos del tiempo. Pero es como para dejar el tema terminado. Primero, verificamos, entonces tenemos tangente a la menos 1 de tangente. Miremos qué propiedad es esa. Tangente a la menos 1 de tangente. ¿Se cumple la propiedad? ¿Será que 7 pi sextos está entre negativo pi medios y pi medios? No. No, no se cumple. Entonces aquí no se cumple la propiedad. Pero no importa, si no se cumple, pues vamos a tener que hacerlo nosotros mismos. Entonces vamos a tener que buscar quién es tangente de 7 pi cuartos. ¿Quién es tangente de 7 pi cuartos, chicos? Negativo 1. Tangente de 7 pi cuartos, bueno, por aquí me dicen que es negativo 1. A ver, 7 pi cuartos, ¿dónde está? Negativo 1, muy bien. Que sería la fracción entre las dos coordenadas. Negativo 1. ¿Y quién es tangente a la menos 1 de negativo 1? Entonces, ¿cuál sería? Vamos a escribirlo acá como a modo de comentario. ¿Quién sería? Entonces, tangente a la menos 1 de negativo 1 sería un ángulo tal que la tangente del ángulo es igual a negativo 1. Y este ángulo debe estar entre negativo pi medios y pi medios. ¿Quién sería? Bueno, José por ahí dice que negativo pi cuartos.
Muy bien. Entonces el ángulo es negativo pi cuartos. Recordemos que estamos trabajando sobre el mismo círculo y tal vez ese 7 pi cuartos esté en el mismo, con las mismas coordenadas y cumpla la condición, pero para que el ángulo esté entre negativo pi medios y pi medios, no lo tomamos como 7 pi cuartos, sino como negativo pi cuartos. O sea que aquí el ángulo es negativo pi cuartos y esto fue algo que nos ayudó para poder decir aquí que esto es igual a negativo pi cuartos. Bueno, creo que hasta aquí podemos dejar la clase. Ya el otro problema se haría de la misma forma. Sí, de la misma forma. Entonces primero sería buscar quién es este ángulo. Ah, no, mentiras. Miren que este de aquí, tangente y tangente a la menos 1, sería este término de acá. Esta propiedad. ¿Será que la cumple o no la cumple? Tenemos tangente de tangente a la menos 1 de 3. ¿Será que 3 cumple? Dime, Ana. Sí, porque están los números reales. Perfecto. Entonces, sí cumple la condición 1. O sea que esto es igual a negativo 3. Pongámosle aquí propiedad 1. Bien, con esto damos por finalizada la sección 5.6.